En las oscuras aguas del estrecho de Sunda, donde la noche se funde con el mar, navegaba un gigante de acero. El Mogami, un crucero japonés con un pasado turbulento, surcaba las olas con la precisión de un lobo de mar. Su historia, plagada de desventuras y tragedias, lo convirtió en una leyenda susurrada entre los marineros. El fantasma del estrecho de Sunda. Suscríbete al canal y acompáñanos a repasar parte de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial. En la quietud del estrecho de Sunda, en febrero de 1942, merodeaba el crucero japonés Mogami, vigilando una flota de 50 transportes en la bahía de Bantam, donde reinaba una calma engañosa sobre las aguas. De pronto, el USS Houston y el HMS Perth, navegando en la oscuridad, se desviaron sin darse cuenta hacia la flota japonesa. Su llegada inesperada perturbó la calma al tropezar con los transportes. Los buques aliados desencadenaron rápidamente un feroz ataque, iluminando la noche con el estruendo de la artillería. Los transportes japoneses dieron la alarma, solicitando refuerzos. Mogami y su buque hermano, Mikuma, se lanzaron al corazón del torbellino, acompañados por una flota de buques de guerra. Mogami lanzó un mortífero ataque de torpedos y logró 5 impactos, cada uno llevando un barco a las profundidades. Pero no todos ostentaban colores aliados. El general Hitoshi Imamura se encontraba a bordo del transporte Ryujo Maru cuando fue alcanzado y pasó 20 minutos en el agua esperando ser rescatado. Cuando el comandante Shukichi Toshikawa de Mogami se aproximó al jefe de Estado Mayor de Imamura para explicar y remediar el incidente de fuego amigo, la respuesta del ayudante fue: no le menciones al general Imamura. Él cree que el crucero estadounidense Houston lo hizo. Déjelo atribuirse el mérito. Mogami había sobrevivido la noche, pero su destino solo empeoraría. Los cruceros de clase Mogami representaron una respuesta singular e innovadora a las restricciones del Tratado Naval de Londres de 1930, que impuso límites estrictos al tonelaje de cruceros, destructores y submarinos para Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. Lanzados en 1934, los cruceros de clase Mogami, liderados por el buque insignia Mogami, desafiaron la convención al estirar los límites máximos permitidos por el tratado, lo que los condujo a ser concebidos como buques capaces de transformarse en cruceros pesados. Mogami estaba equipado con armamento avanzado, incluyendo cañones navales duales de 15.5 centímetros, 60, y más tarde de 20 centímetros, 50, complementados por cañones más pequeños y una formidable gama de torpedos. Estos cruceros también incorporaron materiales e ingeniería innovadores, empleando soldadura eléctrica y aluminio para economizar peso. Con un desplazamiento de 13.440 toneladas y nuevos motores de turbina de impulso engranados, estos nuevos buques podían alcanzar 35 nudos y tenían timones gemelos equilibrados para maniobrabilidad. A pesar de los problemas técnicos iniciales, los cruceros de clase Mogami sufrieron una costosa reconstrucción, emergiendo como poderosos buques de guerra con velocidad, protección blindada y armamento pesado. Lo que diferenciaba a Mogami era su atención al confort de la tripulación, proporcionando aire acondicionado, literas de tubo de acero, fuentes de agua fría e incluso armarios para pepinillos, creyendo que aumentaban la eficiencia de la tripulación. Fueron quizás los pepinillos los que llevaron a la mala fortuna de Mogami. Mogami, parte de la división de cruceros 7 con los buques hermanos Mikuma, Kumano y Suzuya, enfrentó contratiempos tempranos debido a daños por tifón y problemas de soldadura que deformaron su proa, lo que llevó a un desarme y una extensa reconstrucción, sin mencionar una reputación como un buque de mala suerte. A pesar de su fama, Mogami desempeñó roles en operaciones militares clave, desde la ocupación de Indochina francesa y la invasión japonesa de Malasia, hasta los desembarcos en Java, Borneo y Sumatra en febrero de 1942. Sin embargo, Mogami se encontró por primera vez en medio de la acción durante la batalla del estrecho de Sunda. Encargado de cubrir el desembarco japonés en la bahía de Bantam en Java, se encontró con unos 50 transportes japoneses descargando tropas. A las 11 de la noche del 28 de febrero de 1942, el USS Houston, un crucero pesado estadounidense, y el HMS Perth, un crucero ligero australiano que huía de Java a través del estrecho, tropezaron con esta escena y lanzaron un furioso bombardeo de proyectiles contra los objetivos expuestos. Los transportes japoneses, junto con su escolta, el destructor Fubuki,
pidieron urgentemente refuerzos. Mogami y su buque hermano Mikuma corrieron a responder, unidos por el crucero ligero Natori y una flota de 10 destructores. Mogami no perdió tiempo y disparó una andanada de 6 torpedos a los buques aliados, logrando múltiples impactos que hundieron 5 embarcaciones. Trágicamente, entre las víctimas se encontraban los barcos de desembarco del ejército japonés y el cazaminas de la armada Volve-2. Mientras la batalla continuaba, Houston y Perth pronto se encontraron rodeados de incesantes ráfagas de proyectiles y torpedos. Perth sucumbió primero. Houston resistió un poco más, pero eventualmente también sucumbió. El llamado del marinero William F. Stafford para abandonar el barco marcó el fin del USS Houston, el fantasma del estrecho de Sunda, mientras se hundía bajo las olas con sus banderas de batalla aún ondeando. Mogami continuó su servicio en tiempos de guerra en el Océano Índico en abril de 1942, hundiendo buques de carga noruegos. Parte de la división de cruceros 7 del contraalmirante Takeo Kurita, a Mogami se le encomendó un bombardeo nocturno del atolón en Midway, ocupado por los estadounidenses, para apoyar una invasión japonesa. No obstante, el 4 de junio, la flota de portaaviones japoneses fue sorprendida por un devastador ataque de las fuerzas estadounidenses, resultando en una pérdida paralizante. A pesar de este revés, se decidió continuar con la misión de bombardeo esa misma noche. Mientras los cruceros regresaban bajo la tenue luz de la luna el 5 de junio, se toparon con el USS Tambor, un submarino estadounidense en superficie, desatando el pánico. El navegante del Mogami, el teniente Masaki Yamauchi, intentó corregir el rumbo, pero cometió un error fatal, provocando una colisión entre el Mogami y el crucero Mikuma. Este choque resultó en daños extensos para ambas naves, con el Mikuma sufriendo un tanque de combustible roto, y el Mogami con su proa abollada en 40 pies. El teniente Masayushi Saruwatari, oficial de control de daños del Mogami, coordinó rápidamente los esfuerzos para reparar el daño y arrojar explosivos e inflamables por la borda. El contraalmirante Kurita ordenó al Mikuma y a los destructores escoltar al maltrecho Mogami, mientras se apresuraban a reunirse con la flota principal. Aunque los esfuerzos del equipo de control de daños evitaron que el Mogami se hundiera, el crucero solo pudo alcanzar una velocidad de 12 nudos, mientras que el Mikuma perdía aceite. Para empeorar la situación, sin que los japoneses lo supieran, el USS Tambor ya había reportado su posición. El mensaje finalmente llegó al contraalmirante Raymond A. Spruance, comandante de la flota estadounidense en Midway. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata. Se despacharon aviones de patrulla para localizar al enemigo. Para la mañana siguiente, habían avistado lo que creían que eran 2 acorazados, gravemente dañados y perdiendo aceite. Midway lanzó un escuadrón de bombarderos en picado, Vought SB-2U Vindicator de la Marina para atacar. Aunque no lograron impactar, la defensa antiaérea japonesa incendió uno de los aviones estadounidenses, provocando una colisión con la torreta posterior del Mikuma. La batalla se intensificó cuando los bombarderos B-17 y los bombarderos en picado de los portaaviones Enterprise y Hornet se sumaron al combate. Pensaron que Mikuma era un acorazado y la atacaron sin piedad. El resultado fue devastador, con el capitán Shakao Sakayama de Mikuma entre las bajas. Mogami también sintió el impacto del asalto estadounidense, con su torreta número 5 perforada, tubos de torpedos dañados y fuegos ardiendo en los compartimentos inferiores. En medio del caos y la destrucción, el oficial de control de daños de Mogami, Saruwatari, presenció el horror de una bomba que atravesaba la cubierta del hidroavión e iniciaba un incendio que envolvía la enfermería, cobrando la vida de personal herido atrapado dentro. La situación era grave, y Saruwatari ordenó que se sellara el compartimento dañado, lo que llevó a más bajas. A medida que los ataques estadounidenses implacables continuaban, Mikuma finalmente fue abandonada y se hundió, mientras que Mogami, golpeada y quemada, logró escapar. El crucero debía su supervivencia a los decididos esfuerzos de control de daños de Saruwatari. Después de 5 semanas de trabajo de reparación, Mogami volvió a ser apta para navegar y partió hacia la seguridad. Después de reunirse con la División de Cruceros 7, el 8 de junio de 1942, Mogami fue reparada en Truk. El 20 de junio, el contraalmirante Shoji Nishimura tomó el mando de la División de Cruceros 7, que fue transferida a la Tercera Flota. Mogami luego fue sometida a una conversión importante en el arsenal naval de Sasebo,
transformándose en un crucero de aviación para mejorar las capacidades de reconocimiento de la flota. Esta revisión involucró la eliminación de torretas, la modificación de revistas, la extensión de la cubierta trasera e instalación de instalaciones para aeronaves y radar. A pesar de la ausencia de nuevas aeronaves, Mogami continuó su misión. Se enfrentó a daños menores por una colisión con el petrolero Toa Maru el 22 de mayo de 1943. Mogami partió hacia Truk el 9 de julio. El convoy repelió un ataque del USS Tinosa. De agosto a noviembre, participó en salidas desde Truk y luego se unió a las divisiones de cruceros 4, 7 y 8 en las Islas Salomón. El 5 de noviembre de 1943, Mogami fue alcanzada por una bomba del bombardero en picado SBD Dauntless del USS Saratoga en Rabaul, lo que provocó un incendio y bajas. Una vez más, Mogami fue reparada en Truk, después de lo cual regresó a Japón para más actualizaciones antes de volver a sus deberes. Durante la batalla del Mar de Filipinas, Mogami fue obstaculizada por escasez de material y solo jugó un papel menor junto con los 5 hidroaviones que llevaba. Posteriormente, Mogami fue estacionada en Linga Roads, cerca de Borneo, guardando stocks vitales de petróleo. En octubre de 1944, cuando las fuerzas estadounidenses invadieron las Filipinas, Mogami se unió a los esfuerzos del vicealmirante Shoji Nishimura para contraatacar. Bajo el nombre en clave Shōichi-go, el plan japonés tenía como objetivo desviar a los portaaviones estadounidenses con una demostración de portaaviones, mientras que los acorazados atacaban a los transportes estadounidenses. El escuadrón de Nishimura, conformado por los viejos acorazados Fuso y Yamashiro, Mogami y 4 destructores, se aventuró, seguido por el escuadrón del contraalmirante Kiyohide Shima. Los portaaviones estadounidenses USS Enterprise y USS Lexington lanzaron ataques aéreos, alertando a los japoneses de su presencia. Sin embargo, el contraalmirante Jesse Oldendorf bloqueó su camino en el estrecho de Surigao, desplegando lanchas torpederas, destructores, 6 acorazados, 4 cruceros pesados y 4 cruceros ligeros. El 25 de octubre de 1944, la fuerza de Nishimura entró en el estrecho de Surigao, encontrándose con escaramuzas tempranas con lanchas torpederas y destructores. En medio de la confusión, Mogami fue momentáneamente confundida con un barco enemigo, lo que resultó en trágicas bajas por fuego amigo. En medio de la confusión, Mogami fue momentáneamente confundida con un barco enemigo, lo que resultó en trágicas bajas por fuego amigo. No obstante, la agrupación japonesa se reorganizó y prosiguió hacia el norte. A las 2:58 de la madrugada, los estadounidenses desataron un devastador ataque de torpedos, dejando graves daños en el Fuso y en 2 destructores. Sin desalentarse, Nishimura avanzó con el Yamashiro y el Mogami, evitando hábilmente los torpedos enemigos. No obstante, una hora más tarde, se encontraron con la línea de batalla estadounidense, enfrentando toda la potencia de fuego de Oldendorf. En el Mogami, el bombardeo estadounidense se percibía como destellos distantes, seguidos del ominoso silbido y siseo de los proyectiles entrantes. Aunque la mayoría de los proyectiles estadounidenses iban dirigidos al acorazado japonés Yamashiro, el Mogami aprovechó la oportunidad para exponer sus tubos de torpedos. Sin embargo, los destructores estadounidenses Daly y Bache avistaron al Mogami aproximándose al destructor iluminado Hutchins, lo que causó confusión sobre la identidad de los barcos que se aproximaban. Como resultado, el Mogami recibió múltiples impactos, dañando áreas clave como su mástil principal, salas de radio y montajes antiaéreos. A pesar del daño, el Mogami intentó lanzar torpedos, pero se enfrentó a un fuego implacable de cruceros estadounidenses, liderados por el almirante Oldendorf en persona. Los impactos noquearon una de sus torretas, causando que el humo llenara la sala de máquinas y requiriendo una evacuación. Se suscitó un debate en el puente del Mogami, con el capitán Ryo Toma a favor de la retirada, mientras que sus oficiales, impulsados por el espíritu Bushido, estaban decididos a avanzar. Finalmente, el Mogami invirtió el curso y se dirigió hacia el norte, pero continuó sufriendo daños por el fuego estadounidense. A las 4:02 de la madrugada, 3 proyectiles del crucero Portland impactaron en el Mogami, causando bajas significativas, incluido el capitán Toma. En el caos que siguió, el jefe de oficiales Shuichi Yamamoto asumió el mando, solicitó el control manual y dirigió la retirada del barco.
El Mogami continuó sufriendo daños, perdiendo salas de máquinas y potencia. La batalla del estrecho de Surigao culminó como una victoria estadounidense significativa, con Japón padeciendo pérdidas graves, incluido el hundimiento del acorazado Yamashiro. El Mogami y el destructor Shigure fueron algunos de los pocos buques japoneses que quedaron a flote, pero al retirarse, chocaron con los barcos del almirante Shima, incluido el crucero Nachi. Esta colisión causó daños a ambos barcos, y el control pasó al oficial de artillería del puente del Mogami. Una humillación para los oficiales japoneses, incluido el oficial de torpedos Kokichi Mori. Aconsejaron contra continuar hacia adelante, temiendo una trampa estadounidense. El almirante Shima, a bordo de su buque insignia dañado Nachi, observaba con pesar el estado desastroso de su flota, especialmente el crucero Mogami golpeado, y decidió ordenar una retirada lenta a las 4:41 de la madrugada. La situación a bordo del Mogami era crítica, con daños causados por la colisión y los incendios que se propagaban. La tripulación luchaba denodadamente por controlar las llamas, llegando incluso a arrojar torpedos para evitar nuevas explosiones. A pesar de las condiciones extremas, el motor principal del crucero seguía en funcionamiento, y usaban el timón manual para maniobrar. Las fuerzas estadounidenses que los perseguían lograron hundir al destructor Asagumo, y se preparaban para bombardear a la flota japonesa en retirada. A las 5:29 de la madrugada, los estadounidenses abrieron fuego contra el Mogami. A pesar de recibir varios impactos directos y verse envuelto en llamas, el Mogami logró mantener una velocidad de 14 nudos. Mientras la flota de Shima avanzaba hacia el mar de Mindanao, se encontraron con lanchas torpederas que los acosaban con torpedos. En un intento por evitar nuevos ataques, llegaron incluso a confundir postes de bambú con periscopios de submarinos estadounidenses. El siguiente embate fue un ataque aéreo estadounidense, que identificó erróneamente a los cruceros japoneses como acorazados debido a sus masivas superestructuras. Los aviones estadounidenses atacaron, causando bajas y más daños al Mogami. Otra oleada de aviones atacó al crucero, dejándolo fuera de combate. Las bombas estadounidenses provocaron un feroz incendio en los tanques de petróleo del crucero. A pesar de los esfuerzos por evitar una explosión catastrófica, el Mogami tuvo que ser abandonado. El Akebono, un destructor, auxilió en el rescate de los supervivientes, pero finalmente, un torpedo hundió al Mogami, con solo una parte de la tripulación logrando sobrevivir. El Nachi logró llegar a Manila, pero fue posteriormente hundido durante un ataque aéreo estadounidense, lo que resultó en una pérdida significativa de vidas. El Mogami vivió una serie trágica y emblemática de desgracias. Su viaje desafortunado culminó en su encuentro con los buceadores del USS Chanticleer, en la bahía de Manila. Este encuentro reveló una humillación simbólica para el Mogami, ya que los buceadores recuperaron la bandera del vicealmirante Shima, del naufragio del crucero Nachi, marcando la única ocasión en la Segunda Guerra Mundial en la que la bandera de un almirante enemigo fue tomada de un buque de guerra en el mar. A medida que el Mogami yacía en el fondo marino, su historia resonaba en la memoria colectiva de ambos lados del conflicto. Era un símbolo de las tragedias y desafíos enfrentados por las flotas durante la guerra, así como un recordatorio de la valentía y sacrificio de quienes sirvieron en el mar. ¿Qué dices? ¿Conocías esta impresionante historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dar pulgar arriba y activar las notificaciones. No olvides suscribirte al canal y dar pulgar arriba al video.